Partamos de la siguiente premisa. La desinformación es un cáncer que se ha masificado gracias al auge del Internet y las redes sociales, donde sectores polarizados crean sus propias versiones de la realidad y asimismo mantienen una gran cantidad de seguidores como si fuesen cultos independientes. Tanto así que se pueden ver casos tan irreales como la gran cantidad de personas a nivel mundial que afirman que la Tierra es plana. Por eso mismo, esta desinformación se convierte en el gran mal del siglo XXI, y esta problemática incluso también ha afectado de forma negativa la cultura del anime. Actualmente se pueden diferenciar al menos 3 corrientes de fanáticos del anime. En principio están los nostálgicos que vieron la llegada del anime con series como Astro Boy, Mazinger Z, hasta la década de los 80, quienes ven el anime como una fuente de grandes recuerdos de la infancia. Por otro lado, estaría la postgeneración de la infancia, que crecieron a finales de los 80 y en los 90. Para ellos los animes más importantes son aquellos que traen recuerdos de épocas mejores y que tuvieron la oportunidad de disfrutar en su propio idioma, donde los animes insignias serían Dragon Ball Sagas, Caballeros del Zodiaco, Ranma y medio, Samurai X, Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh!, entre muchos otros, e incluso animes de la década del 2000, del inicio de esta década, como Inuyasha y Full Metal Alchemist. Por último están aquellos que nacieron después del nuevo milenio, que fueron influenciados enormemente por internet y la aparición de las redes sociales, que al mismo tiempo se subdividen en 2 grupos. El primero son aquellos que ven el anime por su diseño lindo, moe, ecchi, yuri, yaoi, fanservice, por lo general fantasías de autoinserción masturbatoria e identificación con los personajes principales, una forma de autosatisfacer sus instintos avalados por su falta de relación con el género opuesto, la famosa vertiente de los New Tai Otakus, ya que básicamente eso es lo que ofrece el anime actual. Y por otro lado los neo-retro pseudoelitistas, que nacen en contraposición al primer grupo de New Tai Otakus. La particularidad de este segundo grupo es víctima de la enorme desinformación y pretensión en internet. Precisamente nacen gracias a la desinformación, proclamando que son cultos porque han visto animes antiguos como Hokuto no Ken, la leyenda de los seres galácticos, las sagas Gundam antiguas, Evangelion, Cowboy Bebop, etc. Que todo lo popular es malo, prácticas heredadas del antiguo elitismo anglosajón de hace más de 20 años. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Por primera vez ese término nace en los 70, mucho más atrás, gracias al lanzamiento de Space Battleship Yamato, una de las eternas obras en las que trabajó el legendario Leiji Matsumoto, y fue enormemente innovadora y revolucionaria. Al mismo tiempo, ya que en los 60 y principios de los 70 la mayoría de series eran enfocados para un público infantil o preadolescente, y este anime llegaría a captar público juvenil e incluso mayor, en especial el femenino, ya que por primera vez se creaba un drama muy realista en un ambiente espacial de ciencia ficción que lo hacían muy atractivo a una nueva cantidad de televidentes. De repente en Japón el anime se empieza a masificar a diferentes clases de público, como una alternativa a las temáticas de los superhéroes y robots e infantiles que se habían venido proponiendo en esa industria, que influenció a gran cantidad de autores como Yoshiyuki Tomino, Hideki Anno, entre muchos otros. Por una parte, Yoshiyuki Tomino quiso aprovechar esta influencia y tendencias para crear Gundam, que en un principio fue un fracaso a nivel comercial y televisivo, pero más adelante sería un éxito en ventas de juguete. Un año más tarde intentaría emular el éxito de Space Battleship Yamato con Ideon, que resultaría otro fracaso. Eran muchos los autores que querían emular este éxito, el éxito de Space Battleship Yamato, que por el momento el único capaz de crear obras alternas parecidas era Leiji Matsumoto, con obras como Capitán Harlock, Galaxy Express y más adelante La Princesa de los 1000 años. En medio de tantas tendencias y tribulaciones aparecían grandes insignias como Armored Trooper Bottoms y The Super Dimension Fortress Macross, que utilizarían de forma brillante la mezcla del drama, ciencia ficción espacial y le agregarían inclusión de tecnología, robots, odiseas en el espacio con otros elementos robustos que posicionarían estas obras como lo mejor de esta década. Por estas fechas, el anime y la cultura otaku emergería al alza gracias a la proliferación del comercio y la explosión de Akihabara. El mundo otaku tenía unas nuevas alternativas y al mismo tiempo abriría la puerta a una gran cantidad de nuevo público, masificado en esa década, y me refiero a los 80, una explosión de cultura anime que envolvía todo Japón. Estados Unidos ve una enorme cantidad de posibilidades comerciales utilizando estas ideas e intenta tomar parte de la cultura y trasplantarla a este país, ya que comercialmente tenían mucho potencial. Entonces deciden ir por una franquicia apenas emergente, la cual se adaptaría en Estados Unidos uniendo sagas como Macross
Mospeada y Southern Cross. Aprovechando este revuelo y revolución de la animación en Japón, crean la emblemática Robotech, que vendría a ser similar a Gundam pero en Estados Unidos, puesto que comercialmente llegaron a vender muchísimos productos y juguetería relacionada a esa franquicia, y precisamente en Estados Unidos donde nace el mal llamado pseudoelitismo. Por mucho tiempo, en la década de los 80 y principios de los 90, se mantuvo el pseudoelitismo de Robotech como la más grande creación de la animación estadounidense, reafirmándose como una potencia en este mercado, como la mejor obra de animación de todos los tiempos que no tenía comparación alguna. Robotech rompería todos los límites del pseudoelitismo y el fanatismo comercial. Por otro lado, los fanáticos de la animación japonesa se rebuscaban en los tarros de basura de este país. Encontraron un enorme parecido con Macross y con otras adaptaciones, y se dieron cuenta que la tan glorificada Robotech no era más que una adaptación inferior de sus originales en Japón, dando paso a otra rama de este elitismo hacia la franquicia original de Macross en Japón. Precisamente en Estados Unidos, donde este mal del pseudoelitismo nace gracias a la costumbre de la supremacía de clasificar y exaltar lo que consideran mejor, ahora existían dos bandos. Por un lado, los fanáticos de Robotech, que sentían más arraigados hacia el producto de Estados Unidos, y por otro lado, los emergentes de la saga Macross original descubierta en Japón. Eso revolucionó una gran cantidad de frikis norteamericanos que empezaron a reciclar y a buscar en el basurero de Japón para encontrar, como diera lugar, otra obra totalmente desconocida que pudieran poner en un pedestal, y de esta forma terminan descubriendo un anime de culto que jamás llegó a Estados Unidos, ni jamás fue doblado ni subtitulado al inglés. Una obra totalmente inédita, perdida y desconocida, totalmente virgen: La leyenda de los héroes galácticos. Una serie que gozaba de cierta popularidad por un nicho de culto en Japón, los seguidores de esta novela. Esta franquicia contaba con la dirección de una productora de animación, el afamado Kitty Films, que subcontrataba a otros estudios para realizar dicha animación. De forma muy acertada, gracias a su experiencia en el mercado en esta década, decide crear muestras en formato OVA de la leyenda de los héroes galácticos, vendiendo en formato beta y VHS. Este piloto tenía buena acogida por un sector de audiencia japonesa, ya que era enfocado a un público adulto, y la gran revolución fue que, a diferencia de los trabajos de culto que se vendían en formato OVA y en VHS y Betamax, minimizaba de las escenas de sexo, violencia o algún tipo de fanservice. Prácticamente carecía de todo esto, intentando fortalecer los esquemas más filosóficos, políticos, de influencia militar, muy similar a la clase de público que trajo Space Battleship Yamato una década atrás, precisamente un público mayor que podía costear y consumir dicho trabajo. De esta forma se convierte en una OVA autosostenible que tenía un nicho en Japón, un público maduro que demandaba esta franquicia, volviéndose la OVA más larga de la historia. Y aquí es donde vuelve a entrar el público angloparlante. Por un lado estaban los que veneraban a Robotech y por otro lado Macross. Ahora de la nada aparecen en foros de anime en inglés una super reseña que hablaba de esta nueva maravilla perdida en Japón llamada La leyenda de los héroes galácticos, una joya perdida que no era nada comercial, una space opera que carecía de cualquier tipo de fanservice y estaba dirigida a un público mayor. Por primera vez el público adulto tenía una obra a la cual glorificar. La presentaban como la crema innata del anime, y fue como una leyenda urbana que se masificó en los foros de internet. A principios de los 90 se crearían tres grandes vertientes del pseudoelitismo anglosajón, que estaban los fanáticos de Robotech, Macross y la leyenda de los héroes galácticos, y de esta forma se crearía un modus operandi que se repetiría al descubrir las sagas Gundam gracias a la mundialmente famosa Gundam Wing. Este modus operandi se repetía una y otra vez toda la década de los 90, donde estos pseudoelitistas anglosajones cada año encontraban nuevas obras maestras y mejores a las anteriores. Rebuscando en el pasado de estas obras se encontraron sagas como Gundam del 79, Z Gundam, Armored Super Buttons, Megazone, Hokuto no Ken, Cobra y una gran cantidad de obras de culto de esta década, y así nacieron nuevas vertientes donde proclamaron que todo lo antiguo fue mejor y que la década de los 80 en Japón fue la mejor década de la animación a nivel mundial. El famoso pseudoelitismo masificado en los 90 por el público anglosajón llegaría a una cultura de reciclaje como la latinoamericana, donde muchos autores del habla hispana empezaron a traducir y plagiar el contenido en inglés, heredando de manera inminente el mal enfocado e intencionado pseudoelitismo anglosajón. Y una vez más, como siempre ha pasado, el público de habla hispana, más específicamente en Latinoamérica, se convirtió en consumidor pasivo del falso pseudoelitismo anglosajón, que incluso esas secuelas se viven hoy día.
Puedes ver chicos que nacieron en el nuevo milenio que a duras penas llegan a la mayoría de edad que siguen promulgando este pseudoelitismo heredado barato de internet como si fuesen unos zombies, donde reza que todo lo pasado fue mejor y es gracias a la masificación mundial de las redes sociales. Y lo más irónico es que en la década del 2000 potencialmente fue la mejor década de la animación japonesa de la historia. Todo esto ha creado un fenómeno tan grande de desinformación, ignorancia y mediocridad que en diversas redes puedes escuchar gente afirmando que el anime decayó en la década del 2000 y se convirtió en basura y bla 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 bla. Y precisamente fue todo lo contrario. Potencialmente esta fue la mejor década del anime de la historia japonesa, incluso de la animación a nivel mundial. Y es irónico ver estos nuevos chicos que se hacen llamar nuevos otakus elitistas, que desconocen estos hechos y son víctimas de la zombificación de las redes sociales, de esta desinformación, donde les hacen creer que las series de la década de los 80 fueron las mejores de la historia y que son para la gente culta. A grandes rasgos, esta es la historia del famoso elitismo o pseudoelitismo de la animación japonesa actual. Como siempre, son costumbres heredadas y tomadas por una cultura recesiva, en especial la latinoamericana, donde siempre ha sido la cultura anglosajona la dominante, como si de una tendencia de tomar de la papelera de reciclaje de otros se tratara.